Así que, bueno, hermanos, vamos a seguir con el estudio de Génesis. Hoy vamos a estar viendo el capítulo 8 completo, si me acompañan. Vamos a estar viendo del versículo 1 al 22, con la bondad del Señor. El título que le puse al mensaje, Esperanza viva en Cristo. Y en modo de introducción, antes de empezar con el versículo 8, quería que repasemos un poquito, que vemos en el capítulo 7 que Dios envía el diluvio para destruir el mundo a causa de la maldad del hombre. Noé, en el tiempo que le llevó construir el arca, que fueron 120 años, dice que predicó el arrepentimiento y volverse a Dios. Pero ellos no quisieron escuchar y se burlaron de Noé. Y se burlaron de Noé y también se burlaron de Dios porque no quisieron escuchar ese mensaje. Pero Noé y su familia entraron en el arca y los animales. Solamente 8 personas se salvaron de toda esa generación. El versículo 16 del capítulo 7 dice, este versículo, la verdad que me da mucho temor y me estremece el corazón. Dice que Jehová cerró la puerta. Jehová cerró la puerta. El juicio había llegado. Dice que Dios, que su misericordia es grande, es muy grande. Y dice que es lento para la ira. Pero fíjense que en este versículo dice que Jehová cerró la puerta. Va a haber un momento que Dios va a desatar su ira. Es lo que veníamos viendo en los capítulos anteriores. El versículo 23 del capítulo 7 dice que así fue destruido todo ser que vivía sobre la faz de la tierra, desde el hombre hasta la bestia, los reptiles y las aves del cielo, fueron raídos de la tierra. Quedó solamente Noé y los que con él estaban en el arca. 8 personas eran. Y en el versículo 24 termina que dice, prevalecieron las aguas sobre la tierra 150 días. Ahora sí vamos a ver el capítulo 8, pero quería leer este versículo que en Hebreos, el Nuevo Testamento, cómo describe a Noé. Dice, por la fe, Hebreos 11:7, por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, dice. Y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Así lo describe el Nuevo Testamento a Noé. Ahora sí vamos a ver el capítulo 8, versículos del 1 al 22. Vamos a leerlo. Versículo 1 dice, y se acordó Dios de Noé y de todos los animales y de todas las bestias que estaban con él en el arca. E hizo pasar Dios un viento sobre la tierra y disminuyeron las aguas. Y se cerraron las fuentes del abismo y las cataratas de los cielos y la lluvia de los cielos fue detenida. Y las aguas decrecían gradualmente de sobre la tierra. Y se retiraron las aguas al cabo de 150 días. Y reposó el arca en el mes séptimo a los 17 días del mes, sobre los montes de Ararat. Y las aguas fueron decreciendo hasta el mes 10, en el 10 al primero del mes se descubrieron las cimas de los montes. Versículo 6. Sucedió que al cabo de 40 días abrió Noé la ventana del arca que había hecho. Y envió un cuervo, el cual salió y estuvo yendo y volviendo hasta que las aguas se secaron sobre la tierra. Y envió también de sí una paloma para ver si las aguas se habían retirado de sobre la faz de la tierra. Y no halló la paloma donde sentar la planta de su pie y volvió a él al arca, porque las aguas estaban aún sobre la faz de toda la tierra. Entonces él extendió su mano y tomándola,
la hizo entrar consigo en el arca. Esperó aún otros 7 días y volvió a enviar la paloma fuera del arca. Y la paloma volvió a él a la hora de la tarde, y he aquí que traía una hoja de olivo en el pico. Y entendiendo Noé que las aguas se habían retirado de sobre la tierra, y esperó aún otros 7 días, y envió la paloma, la cual no volvió ya más a él. Versículo 13, y sucedió que en el año 601 de Noé, en el mes primero, el día primero del mes, las aguas se secaron sobre la tierra. Y quitó Noé la cubierta del arca y miró, y he aquí que la faz de la tierra estaba seca. Y en el mes segundo, a los 27 días del mes, se secó la tierra. Entonces habló Dios a Noé diciendo: sal del arca, tú y tu mujer y tus hijos y las mujeres de tus hijos contigo. Todos los animales que están contigo, de toda carne, de aves y de bestias y todo reptil que se arrastra sobre la tierra, sacarás contigo. Y vayan por la tierra y fructifiquen y multiplíquense sobre la tierra. Entonces salió Noé y sus hijos, su mujer y las mujeres de sus hijos con él. 19. Todos los animales y todo reptil y toda ave, todo lo que se mueve sobre la tierra según sus especies salieron del arca. Versículo 20. Y edificó Noé un altar a Jehová. Y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia y ofreció holocausto en el altar. 21. Y percibió Jehová olor grato, y dijo Jehová en su corazón: no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud. Ni volveré más a destruir a todo ser viviente como he hecho. Mientras la tierra permanezca, no cesarán la sementera y la siega, el frío y el calor, el verano y el invierno, y el día y la noche. Hasta ahí. Yo lo dividí en 4 puntos. El primer punto que vamos a ver es del versículo 1 al 5, la fidelidad de Dios y su amor. Versículos del 1 al 5. El versículo 1 dice: se acordó Dios de Noé y de todos los animales y de todas las bestias que estaban con él en el arca. E hizo pasar Dios un viento sobre la tierra, y dice que disminuyeron las aguas. Y quería aclarar este punto, que cuando dice que Dios se acordó, no quiere decir que Dios se olvidó, porque Dios no se puede olvidar. Esto se llama antropopatía. Se le dice a esto atribuir sentimientos humanos a Dios. No es que Dios se olvidó. Se usa en este texto para expresar el amor fiel y la intervención oportuna de Dios. El lenguaje original en el hebreo dice que expresa el amor fiel y la intervención oportuna de Dios. Solo Noé y su familia se salvaron. Y meditando en esto decía, qué pocos, ¿no? Para toda una generación. Noé y su familia, 8 personas. Y los que quieren ir buscando el versículo o se quieren quedar en el versículo 8, voy a ir leyendo otros versículos. Y es muy interesante lo que dice Jesús en Mateo 24, 35 en adelante. Pero el Señor viene hablando de cómo serían los últimos tiempos, antes de que Él vuelva en su segunda venida. Y dice, voy a leer el versículo 12 del capítulo 24 de Mateo, dice: y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Fíjense en que dice muchos. El versículo 13 dice: mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y nos habla de que tenemos que perseverar, y es la gracia del Señor lo que nos hace perseverar a nosotros en este tiempo. Pero dice que la maldad va a ser tan grande que el amor de muchos se enfriará, y a veces nuestro corazón, no sé si le pasa a ustedes, que desfallece. Es tanta la maldad, la opresión,
en el mundo que estamos viviendo, que a veces nuestro corazón dice no puedo. Nuestro corazón dice no puedo, porque es tanta la opresión, pero nuestro no puedo en Dios se convierte en sí puedo, en sí puedo. Él es el que persevera en nosotros, en nuestras vidas. Ahora sí, el versículo 35, fíjese qué interesante lo que dice nuestro Señor Jesucristo. Dice, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Viene hablando del juicio, de la segunda venida del Señor. Fíjese lo que dice el 37, mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre, como los días de Noé. Porque como en los días de Noé, antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta que el día en que Noé entró en el arca. Acá me gustaría aclarar algo que no está mal comer, porque uno dice, pero ¿por qué está mal comer, beber, casarse, se daban en casamiento? Significa que ellos estaban abocados a los placeres del mundo. Ellos estaban abocados a los placeres del mundo. Se casaban, andaban en matrimonios, estaban en fiestas, pero se habían olvidado de Dios. Ese es el problema. Y el 39 dice, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Y lo dijo Jesús. Y como decía el pastor Ismael la otra vez, que la historia del arca no es un cuento para niños, porque muchos lo toman como un cuento, pero fíjese lo que dijo Jesús. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos, dice. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Así será la venida de Jesucristo. Él nos habla de que va a haber un tiempo también que la gente va a rechazar el mensaje de confrontación, el mensaje de arrepiéntanse. Hay un rechazo sobre ese mensaje. Hubo un juicio de parte de Dios, pero antes del juicio, Dios advirtió. Fíjense que Dios siempre advierte. Fueron 120 años que Noé estuvo construyendo el arca, pero él no se quedó quieto. Esos 120 años Noé predicó, pregonó. Pregonó quiere decir que hablaba de parte de Dios. Y el mensaje de Noé era arrepiéntanse. Arrepiéntanse y vuélvanse a Dios, porque va a venir destrucción. Ese fue el mensaje. Segunda de Pedro 2:5 dice, y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Fíjense en cómo el juicio de Dios vino. En el tiempo que Noé se estuvo construyendo el arca, me imagino que cada madera, cada tronco que Noé cortaba, y cada tronco y cada madera era el juicio que venía sobre la tierra. Pero ellos se acercaban a Noé, dice que la gente se acercaba, también se podía acercar y preguntarle qué era lo que estaba haciendo Noé. Y ahí Noé les predicaba y les decía, va a haber destrucción sobre esta tierra. Y ellos no creyeron. Dios encomendó a Noé pregonar, hablar de parte de él, que iba a juzgar al mundo existente en ese tiempo. Y el Salmo 103:8, que dice que misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande misericordia. Pero podemos ver su misericordia en estos 120 años como él predicó. Noé predicó, habló de parte de Dios. Y Noé fue fiel a Dios en hablarles. Dice que ellos se burlaron de Noé. Ellos se burlaron y desafiaron a Dios. Y eso lo podemos ver hoy en esta generación que estamos viviendo malvada, que nosotros hablamos de Dios, hablamos de Jesucristo y se burlan. Y arrepentimiento no. Dios es bueno, Dios ama a todo el mundo. ¿Que va a haber un juicio, una destrucción? No, Dios no va a destruir el mundo. Pero fíjese qué similitud que tenemos con los tiempos de Noé. Ellos decían, no nos vamos a arrepentir.
vamos a vivir como queremos. Y no, Dios no va a destruir la tierra. ¿Cómo? ¿Y con lluvia? Si no llovió nunca. Pero fíjense cómo los tiempos se van uniendo y son parecidos. En Génesis 7:16 era el versículo que leía yo antes, pero dice que Dios cerró la puerta. Se terminó el tiempo de gracia. Ahora estamos viviendo en un tiempo de gracia. Esos 120 años que Noé tardó en construir esa arca demuestra la misericordia de Dios, cómo Dios es fiel en su misericordia. Fue fiel para que Noé diera ese mensaje para que ellos se arrepintieran. Ellos no quisieron, pero también fue fiel en desatar su ira. Dice que Dios es lento para la ira. Es un mensaje que a nadie le gusta escuchar, que Dios tiene ira. ¿Cómo que Dios tiene ira? A veces ni en los púlpitos se predica este mensaje, que va a haber un día de un juicio, que hay un infierno, que hay un cielo, pero no es un mensaje popular. Pero Dios tiene ira. Y Hebreos 10:31 dice, horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Por eso, hermanos, nosotros tenemos esta esperanza viva en Cristo, por eso le puse ese título. Como nosotros, por la gracia de Dios, pudimos entrar a esa salvación, a esa arca que representa a Cristo. Nunca lo vamos a saber, siempre decimos lo mismo, que Dios nos escogió en todo el mundo, podía haber escogido a muchas personas, y nosotros tenemos ese privilegio de poder haber escapado, ¿no?, de la condenación. Génesis 6:9 dice que, ¿cómo lo describe a Noé? Dice que Noé era varón justo, era perfecto en sus generaciones. Y perfecto quiere decir que no es que él no se equivocaba nunca, porque seguramente Noé se habrá equivocado. Pero se refiere a que era honesto delante de Dios, y me gusta que dice que con Dios caminó Noé. Con Dios caminó Noé. Y Noé era un hombre íntegro, como Job, que venimos estudiando también el libro de Job. Noé era íntegro, era un varón justo, pero era obediente. Noé era obediente a Dios, y eso fue lo que lo mantuvo, la obediencia. Todo ese tiempo, me imagino, en el arca, dice que fue 1 año y días lo que estuvo en el arca. Me imagino que lo sostuvo a Noé y a su familia fue la palabra de Dios. Ese tiempo, ese año y días que estuvieron en el arca, que habrá sido difícil estar ahí, ¿no? Encerrado con los animales, con la familia, pero la palabra de Dios sustentó a Noé y a su familia. Y la palabra de Dios es la que nos va a sustentar a nosotros en este tiempo que tenemos, difícil. Y también, imaginándome, ¿no?, lo que pasaba, en ese tiempo que convivían en el arca, ¿cómo habrá sido la relación de Noé con su esposa, con sus hijos, con sus nueras que estaban ahí? Y Noé habrá estado con cara larga, amargado, decir, pero ¿cuándo va a pasar esta lluvia? Miren lo que nos pasó. Y pensaba esto, que Noé traía ánimo a su familia. Él traía ánimo y no desánimo. Él los animaba y les decía, estamos en el arca porque Dios nos salvó. Y Dios nos prometió que nos iba a dar una oportunidad, porque estamos en esta arca. Tenemos que perseverar, tenemos que seguir adelante. Y Noé amaba a Dios. Noé era un hombre que amaba a Dios y obedecía a Dios. Me imagino eso. Y que nosotros también podamos en este tiempo ser de ánimo, ¿no? En nuestra familia, en el trabajo, no traer desánimo, traer ánimo. Génesis 8:2 dice, y se cerraron las fuentes del abismo y las cataratas de los cielos, y la lluvia de los cielos fue detenida. Paró el agua, dejó de llover, dejó de salir agua de la tierra, dice que salía agua. Y el mismo Dios que mandó el diluvio mandó que la lluvia se detuviese.
Ese es el Dios Todopoderoso. Él tenía el control de todo, Dios tenía el control de todo. De cada cosa que pasaba, Dios tenía el control. Él mandó ese diluvio y mandó el juicio, pero Él también mandó que esas aguas se detuvieran y que la lluvia también. Y me gusta porque Dios tiene el control siempre de todo. Él tiene el control de todo, hermano. Y también tiene el control de nuestras vidas. Él tiene el control de nuestras vidas. Y Él no nos va a dejar a nosotros a la deriva. Nunca nos va a dejar a la deriva. Y eso nos tiene que traer paz en el corazón. Que Dios tenga el control de nuestra vida y no nosotros. ¿No? ¿Se imaginan si Noé se hubiera dejado llevar por las emociones y por lo que él pensaba? Hubiera abierto el arca, la parte de arriba, o hubiera salido a mirar a ver qué pasa, a ver, ¿y qué son esos gritos? ¿Por qué grita la gente? Muchas cosas podían haber pasado. Pero cuando Dios tiene el control de nuestra vida, es lo mejor que nos puede pasar, hermano. Estamos en manos de un Dios todopoderoso, misericordioso, amoroso y que nos ama. Él nos ama. Todo esto a través de Cristo. Ese es nuestro Dios. Y eso a mí la verdad que me trae una paz en el corazón, saber que yo no tengo el control de mi vida. Porque si tuviera el control de mi vida seguramente estaría todo mal. Y nuestra vida es tan frágil, pensando también en esto, que somos tan frágiles, que estamos de paso en este mundo, que no sabemos cuándo vamos a partir. Y me gusta un ejemplo que escuchaba a un pastor ya anciano que ya falleció, pero él decía siempre nuestra vida es frágil, decía, es como un hilo finito, dice, muy frágil, que hacemos así se corta, pero ese hilo finito está en las manos de Dios, decía él. Nuestra vida está en las manos de Dios, la mejor mano. Versículo 3 al 5, dice, y las aguas decrecían gradualmente de sobre la tierra, y se retiraron las aguas al cabo de 150 días. Y reposó el arca en el mes séptimo a los 17 días del mes, sobre los montes de Ararat. Dicen los eruditos, los teólogos, que en el lugar donde reposó el arca era un lugar estratégico. Ellos de ahí podían salir y multiplicarse para un lado, para el otro. Dice que ese lugar era el lugar perfecto para que ellos se multiplicasen, para que los animales salieran del arca y se multiplicaran. Versículo 5 dice, y las aguas fueron decreciendo hasta el mes décimo, en el décimo al primero del mes. Se descubrieron las cimas de los montes. Y en estos versículos del 1 al 5 podemos ver la fidelidad y el amor de Dios sosteniendo a Noé y su familia. Sin duda fue Dios el que lo sostuvo. Punto 2. Prudencia y sabiduría, le puse al punto 2. Versículos del 6 al 12. Sucedió que al cabo de 40 días abrió Noé la ventana del arca que había hecho, y envió un cuervo, el cual salió y estuvo yendo y volviendo hasta que las aguas se secaron sobre la tierra. Envió también de sí una paloma para ver si las aguas se habían retirado de sobre la faz de la tierra. Y no halló la paloma donde sentar la planta de su pie, y volvió a él al arca, porque las aguas estaban aún sobre la faz de la tierra. Entonces él extendió su mano y tomándola la hizo entrar consigo al arca. Esperó aún otros 7 días y volvió a enviar la paloma fuera del arca. Y la paloma volvió a la hora de la tarde, y he aquí que traía una hoja de olivo en el pico. Y entendiendo Noé que las aguas se habían retirado de sobre la tierra. Versículo 12. Y esperó aún otros 7 días, y envió la paloma, la cual no volvió más a él. Y le puse al punto 2 prudencia y sabiduría por este motivo. Fíjese cómo Noé usó la prudencia y la sabiduría para mandar primero un cuervo. Dice que primero mandó un cuervo para ver qué pasaba afuera, si las aguas se habían secado
y si no había peligro. Después dice que mandó una paloma también para ver qué pasaba. Y tomando un ejemplo práctico para nosotros, dice que Noé no se quedó con las manos cruzadas para decir, bueno, estamos acá en el arca, vamos a esperar a ver qué pasa. Él usó la prudencia y la sabiduría que Dios le había dado para enviar ese cuervo para ver qué pasaba afuera y para mandar la paloma también. Pero me llama mucho la atención que, fíjense, cuando dice el versículo donde dice de la paloma acá, el 11, y la paloma volviendo a él a la hora de la tarde, y he aquí que traía una hoja de olivo en el pico. Fíjense que ya traía una ramita verde, la paloma. Entendió Noé que las aguas se habían retirado de sobre la tierra. Fíjense lo prudente que era Noé. El versículo 12, y esperó aún otros 7 días. ¿Por qué esperó 7 días más? Fíjense lo prudente que era Noé. Y meditando en esto, la obediencia a Dios trae paciencia. Cuando somos obedientes a Dios, trae paciencia a nuestro corazón. Fíjese que es la paciencia que tenía Noé. Y también meditando en esto que hizo Noé, a veces nosotros tomamos decisiones apresuradas por no ser pacientes en nuestra vida. A veces estamos con ansiedad en nuestro corazón y tomamos decisiones que no son las correctas. Y Noé fue prudente, pero para ser prudente hay que ser obediente a Dios. Que el Señor nos ayude, ¿no?, a poder ser obedientes, a tener paciencia y a esperar los tiempos de Dios y hacer lo que nos toca a nosotros. En modo práctico también, el Señor nos salvó, nos rescató. En Cristo nos dio una nueva naturaleza, nos redimió, nos salvó de la condenación, nos dio vida eterna en Cristo, pero nosotros no nos podemos quedar con las manos cruzadas, no nos podemos quedar quietos. Y aún más en esta generación malvada y perversa, como habla la palabra, ¿no?, y como lo describió nuestro Señor Jesús. No podemos quedarnos pasivos, sin hacer nada. Y Dios nos salvó y nos rescató del mundo para ser santos. Santos significa apartados para Él. Apartados para Él. Y en este mundo que vivimos, nosotros no podemos tener comunión con el mundo. Es una realidad que estamos en el mundo, trabajamos en el mundo, tenemos contacto con la gente, porque Dios así lo quiso para que seamos luz también, ¿no? Pero no podemos tener comunión con el mundo. Los placeres, los deleites, la fama, todo lo que el mundo ofrece y que traen vacío al corazón del hombre. Tenemos que estar atentos, hermanos, atentos que el mundo no nos atraiga, que el mundo no nos atraiga. Y Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 13 al 17, dice, fíjese lo que dice el apóstol Pedro. Por lo tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes. Ahí está la obediencia. Y Noé fue un hijo obediente. Dice, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia. Y nosotros ya no podemos vivir como antes. Dios no nos rescató para vivir como antes, disfrutando los placeres del mundo, atraídos por el mundo. El versículo 15 dice, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque Cristo está, sed santos porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de persona juzga según la obra de cada uno, conducíos en el temor todo el tiempo. Como peregrinos puse yo. Y peregrinos es alguien que está de paso, estamos de paso en este mundo, hermano. Nuestra ciudadanía está en el cielo. Amén. Y
va a estar esa fuerza, va a estar esa atracción por la naturaleza caída que tenemos nosotros. El mundo nos va a llamar, el mundo, sus deseos, sus placeres. Pero fíjense cómo Noé se mantuvo fiel y se mantuvo firme. Y también meditando en esto de cuando el Señor nos dice que tenemos que ser santos, algunos por ahí nos imaginamos que tenemos que andar todo así, despacito, hablar bajito, pero se refiere a que tenemos que ser honestos delante de Dios, tener una vida honesta delante de Dios. ¿Vamos a ser tentados? Vamos a ser tentados. Pero ser santo es decir no a la maldad también. No ceder a la tentación. Decir no a la maldad, al mundo. Vemos que Noé fue obediente en todo a Dios. Pero fíjense que él mandó la paloma, vino con la hojita verde, esperó 7 días, pero no salió. No salió del arca hasta que Dios no le dijo, sal fuera. Eso lo vamos a ver más adelante. Pero si Dios no dice salí, él no iba a salir del arca. Y nosotros tenemos los medios de gracia, la oración, leer su palabra, meditar en ella, ponerla por obra en nuestras vidas. La palabra es lo que nos va a llevar a ser obedientes, lo que va a renovar nuestra mente. Y pasar tiempo íntimo con Dios. Y pasar tiempo íntimo con Dios es siempre por medio de Jesucristo. Jesucristo dice que es el camino y la única verdad. Y nadie puede llegar a Dios si no es por Jesucristo. Pero pasar ese tiempo de intimidad con Él, congregarnos como iglesia, hermano. El mundo cada vez más va a hacer tanta presión sobre los cristianos que va a llegar un momento que dice que el amor de muchos se enfriará. Y cada vez quizás en las iglesias donde se predique el evangelio, donde se predique la palabra, vamos a ver muchas butacas vacías. Algunos dicen que van a estar llenas las iglesias, pero dice que el amor de muchos se enfriará. Que podamos congregarnos, que el culto al Señor sea lo primero para nuestras vidas, hermano. Que nuestra familia, nuestras esposas, nuestros hijos digan, mira, Él ama a Jesucristo. Él ama a Jesucristo. Yo veo cómo Él habla con Jesús, veo cómo lee su palabra, veo el amor de Jesús en su vida. Y cuando llega el domingo, vamos a la iglesia, porque es importante. Que puedan ver en nosotros ese ánimo, que amamos a Cristo. Que amamos a Cristo, hermano. Eso es lo que tienen que ver en nosotros. Estamos todos en camino. Yo no digo haberlo alcanzado, pero cuando pasamos tiempo con el Señor y se acerca, estamos en su presencia, en intimidad, y cuando viene Cristo y viene su ternura, su amor, y nosotros sentimos que pasa, que Él está, nos derrite el corazón, hermano. Eso nos derrite el corazón. Ese corazón que tenemos duro nos derrite y podemos transmitir eso a la gente, a nuestra familia. Versículos de 9 al 12. Dice, y no halló la paloma donde sentar la planta de sus pies, y volvió al arca, y que las aguas estaban aún sobre la faz de la tierra. Entonces él extendió su mano y tomándola, la hizo entrar consigo al arca. Versículo 10. Esperó aún otros 7 días y volvió a enviar la paloma fuera del arca. Y la paloma volvió a él a la hora de la tarde. Y he aquí que traía una hoja de olivo en el pico. Y entendiendo Noé que las aguas se habían retirado de sobre la tierra, y esperó aún otros 7 días y envió la paloma, la cual no volvió más a él. Y eso es lo que hablábamos antes, que seamos prudentes y sabios, hermano, y poder esperar los tiempos de Dios. Poder esperar los tiempos de Dios. Ser obedientes y esperar ese tiempo. Esa obediencia, la obediencia a Dios trae temor. Y ese temor va a sacar la ansiedad de nuestro corazón. A veces estamos ansiosos, estamos afanados, pero ser obedientes a Dios nos va a llevar a ser prudentes, no imprudentes. Y que podamos decirle no al mundo. Que el mundo no entre en nuestro corazón, hermano. Y yo ponía acá que la luz del mundo no entre a nuestro corazón. Y es una luz falsa. Es una luz falsa que
que ofrece cosas que son un espejismo. Pero que el mundo no entre a nuestro corazón, que el mundo no entre a nuestras casas, a nuestra familia, y no dejemos que el mundo entre a la iglesia. Lo mundano, lo sensual, lo emocional, que entre a la iglesia, hermano. Pero fíjese dónde empieza todo, por eso lo dividí así. Que el mundo no entre a nuestro corazón, que el mundo no entre a nuestras casas, que el mundo no entre a nuestra familia. Y así empieza. Si nosotros dejamos que el mundo tome control de nuestro corazón, que es atraído por todo lo de afuera, fíjese en dónde termina, en la iglesia. Si no obedecemos a Dios, ese es el peligro que corremos como cristianos. Tenemos que ser obedientes, hermano. Obedientes por amor. El punto 3, Dios le da una nueva comisión a Noé. Versículos del 13 al 19. Y sucedió que en el año 601 de Noé, ahí es donde tomamos que 1 año y días fueron lo que estuvieron en el arca. En el mes primero, el día primero del mes, las aguas se secaron sobre la tierra, y quitó Noé la cubierta del arca, y miró, y he aquí que la faz de la tierra estaba seca. Versículo 14. Y en el mes segundo, a los 27 días del mes, se secó la tierra. Fíjense que Noé ve el poder de Dios y la misericordia de Dios cumplida. El Señor cumplió su palabra, se secó la tierra. Hubo un juicio, pero también nace la esperanza. Fíjese que Noé vio cómo Dios cumplía con su palabra. El versículo 15 dice, entonces habló Dios a Noé diciendo, sal del arca tú y tu mujer, y tus hijos y las mujeres de tus hijos contigo. Él no se movió antes, Y cuando Dios le dijo, sal del arca, ahí salió. Y yo tomaba esta aplicación. Si Dios no nos dice que nos tenemos que mover, no nos movamos. Si Dios nos dice que nos quedemos quietos, quedémonos quietos porque es tiempo de esperar. Y no esperar los tiempos de Dios es peligroso, hermano. Es peligroso. No sé ustedes, pero las veces que yo tomé decisiones sin esperar los tiempos de Dios, me fue mal. Me fue mal. Pero Noé fue obediente y él esperó. Y Dios le dijo, sal del arca, y salió. Versículo 17, y todos los animales que están contigo, de toda carne, de ave y de bestias, y de todo reptil que se arrastra sobre la tierra, sacarás contigo. Y vayan por la tierra, y fructifiquen, y multiplíquense sobre la tierra. Ya estaba la esperanza, ya estaba la libertad, la palabra de Dios se había cumplido. Y la verdadera libertad, me gusta esta frase, consiste en obedecer a Dios. La verdadera libertad del hombre consiste en obedecer a Dios. Trae paz, esperanza y restauración. Fíjense que Noé obedeció, tuvo esperanza y Dios restauró el mundo. Entonces salió Noé y sus hijos, su mujer y las mujeres de sus hijos con él. Versículo 19, todos los animales y todo reptil y toda ave, todo lo que se mueve sobre la tierra, según sus especies, salieron del arca. Y en esto yo veo el plan de redención en marcha. Como escuchábamos la canción, que Jesucristo es quien nos redimió. Pero el plan de redención en marcha. En la eternidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo hicieron un pacto. El pacto de redención se llama. Que iba a haber un Salvador para el hombre. Pero acá vemos que el plan de redención está en marcha, no se detuvo, sigue su curso. Por eso decía antes que a Dios no se le escapa nada, hermano. Esa arca que estaba ahí no la iba a hundir nada, porque de esa arca iban a ser el Salvador, de esa simiente. ¿Se imaginan? Se podía abrir la tierra, podía pasar un montón de cosas, pero el arca iba a seguir navegando. Me gustó que dijo Pastor Ismael, que dijo que el arca no tenía timón. No tenía timón el arca. Era Dios quien movía el arca, la voluntad de Dios era. Y nosotros tenemos que buscar la voluntad de Dios. No tener un timón. A veces el timón de nosotros es nuestro yo, ¿no?
Nuestra carne, que quiere decir, anda por allá, anda por acá, no vayas a la iglesia, ¿para qué lees tanto la Biblia? Ya está. Pero nosotros tenemos que tener, ese timón tiene que ser Cristo. Cristo tiene que ser nuestro timón. La simiente de la mujer iba a venir un Salvador, el ungido por Dios, el Cristo. Eso lo vimos en Génesis 3:15, cuando empezó el estudio. Adán y Eva habían pecado, fallaron, entró la muerte y la maldición. Pero Dios no se desentendió del hombre, Él mandó una provisión. Y la orden de Dios fue: fructifíquense y multiplíquense sobre la tierra. Y ahí está el plan de redención en marcha. Isaías 55, versículo 8 y 9 dice que Dios, mis pensamientos son más altos que los de ustedes, mis caminos son más altos que sus caminos. Fíjense, en medio de toda esta destrucción, que si a nosotros lo vemos con nuestra mente natural, decimos ya no hay esperanza, está todo perdido. Pero dice que los caminos de Dios son más altos que nuestros caminos y sus pensamientos mucho más altos. En medio de este juicio del diluvio, podemos ver la misericordia y la ira de Dios manifestada. Esto es un ejemplo para nosotros, que podamos tomarlo con temor en el corazón, que el Señor va a cumplir lo que dijo. Y va a haber un día que va a haber un juicio. Que el Señor nos dé esa gracia para ser valientes, como decía Alejandro, y no quedarnos pasivos, sino predicar el Evangelio. Si yo veo que este mundo se va a destruir y Dios pone un alma delante mío, ¿cómo yo no le voy a predicar el Evangelio? Por miedo, por temor, porque se burlen. Pero Dios nos mandó a sembrar. Nosotros somos sembradores. No convencer, pero sí sembrar. Que va a haber un juicio que por medio de Jesucristo, por medio de su sacrificio, Dios te perdona, Dios te puede recibir como hijo. Pero solamente por medio de Jesucristo. Si vamos en arrepentimiento a Jesucristo, creemos que Él murió en esa cruz, que derramó su sangre por los pecadores, Dios nos recibe como hijo. Y es un mensaje que no es popular, pero cuando tengamos la oportunidad, hermanos, prediquemos el Evangelio. Prediquemos. Ahora más adelante vamos a salir, pero que pueda ser un hábito en nosotros, que pueda ser un hábito, que se haga ese hábito en nuestras vidas. Dios tenía el control de todo y hoy sigue teniendo el control de todo también, hermanos, de nuestras vidas, de todo lo que hacemos. Vino ese juicio sobre esa generación malvada y va a venir un juicio también sobre esta generación malvada. Cada vez vemos que la maldad es más grande. Y segunda de Pedro, capítulo 3, del 10 al 13, los que quieren leerlo en la Biblia, fíjense lo que dice. Segunda de Pedro, capítulo 10, versículos 10 al 13, dice, habla de la segunda venida y el juicio de Dios. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios. Fíjense, para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán. Cuando escuchamos este mensaje que va a haber una destrucción, la verdad es que produce rechazo en nuestro corazón, viéndolo con la mente natural, y produce rechazo en el mundo. Este mensaje de que va a haber un juicio, de que Dios va a juzgar, nosotros lo creímos por gracia y misericordia de Dios. Pero fíjense, cuando tenemos el mensaje de confrontación en la calle, con nuestra familia, pero ¿cómo que Dios va a destruir? Si Dios es bueno,
Si Dios ama a todo el mundo, ¿cómo que Dios va a destruir? Ese mensaje no gusta. No le gusta a nadie ese mensaje. Y en estos tiempos peligrosos que estamos viviendo, la Biblia nos advierte, la palabra nos advierte que va a haber un juicio. Y la maldad está llegando a un punto límite, hermano. Está llegando a un punto límite y el límite es tan grande que quiere enfriar nuestros corazones. Que nos quiere enfriar. Aferrarnos a Cristo con toda nuestra fuerza, hermano. Aferrémonos a Cristo con toda nuestra fuerza. Jesús dijo, ¿hallará fe cuando venga el Hijo del Hombre a la tierra? ¿Hallará fe? Cuando Él vuelva, que nos encuentre con las lámparas encendidas, hermano. Que Él nos encuentre con las lámparas encendidas. Las redes sociales, el entretenimiento, el mundo, el enemigo, nos quieren enfriar el corazón, hermano. Nos quieren distraer. Nos distraen. La otra vez meditaba que las redes sociales no son el problema es el corazón de nosotros, que es pecador y es malvado. Pero meditaba en esto, que Dios a nosotros como seres humanos no nos creó para que estemos en todos lados. ¿Se dieron cuenta? Dios no nos creó para que estemos en todos lados. Nosotros tenemos un entorno donde vivimos, tenemos nuestra familia, tenemos personas. Pero las redes sociales bombardean tanto la mente y te quieren hacer estar, vos tenés la capacidad de estar en la China, en Rusia, podés estar en Santa Fe, podés estar en Rosario, en Buenos Aires, en un montón de lugares. Nuestra mente continuamente bombardeada. Y nuestra mente no está preparada para eso, hermano. Porque me afano por esto, me afano por aquello, el noticiero, miro esto, miro aquello. Lo que está pasando en Estados Unidos, lo que está pasando en Israel, lo que está pasando. Nuestra mente no está preparada, hermano. Dios no nos hizo para que nosotros estemos en todos lados. Tenemos que estar informados, pero no afanados por la información. Y eso también es lo que nos trae ansiedad a nuestro corazón. Eso nos trae ansiedad a nuestro corazón. Punto 4 y último. Amarás a tu Dios sobre todas las cosas. Versículos del 20 al 22. Para ir concluyendo, fíjense lo que dice el versículo 20. Y edificó Noé un altar a Jehová, y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia, y ofreció holocausto en el altar. Y percibió Jehová olor grato, y dijo Jehová en su corazón, no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud. Ni volveré más a destruir a todo ser viviente como he hecho. Mientras la tierra permanezca, no cesarán la sementera y la siega, el frío y el calor, el verano, el invierno y el día y la noche. Fíjense la promesa de Dios, que aún en medio de la maldad, en medio de la rebelión que hay en el mundo en contra de Dios, Dios sigue mandando la lluvia, sigue mandando el sol. Todas esas bondades que tenemos de parte de Dios siguen estando para el justo y para el injusto. Dios cumple su promesa. Pero me llama la atención que Noé lo primero que hace cuando sale del arca es un altar y ofrece un sacrificio. Dice que un animal, dice que él ofrece un animal. Vemos que hay que derramar sangre. Él tiene que derramar sangre. Y eso significa que Noé reconoce que es un pecador. Ese sacrificio tipifica a Cristo y la venida del Redentor, el ungido. Él sacrifica un animal. Pero que podamos ser agradecidos. Cuando salimos de una prueba, una lucha, ser agradecidos. Y si estamos bien y estamos en un tiempo de bonanza, también ser agradecidos a Dios. Vemos que Noé tenía un corazón agradecido por la misericordia y la bondad de Dios. Dice el 21 que Dios percibió olor grato.
y subió a su presencia como un perfume agradable. Y de un corazón agradecido, sincero y honesto, dice que Dios lo recibe y le agrada. Que podamos tener siempre ese corazón agradecido, sincero, honesto, de parte de nosotros para con Dios. Fíjense el versículo 22, cómo termina, dice, y mientras la tierra permanezca, sugiere que va a haber un fin también. Esta tierra va a tener un fin. Y el mensaje, ese es el estudio y el mensaje es este, que nosotros somos peregrinos en este mundo. Y Noé, cuando entró al arca, su corazón no estaba en el mundo. Ahí está. Noé entró al arca, pero su corazón estaba con Dios. Y eso fue lo que lo sostuvo todo ese tiempo. Todo ese tiempo lo sostuvo. Noé dijo no a los placeres, dijo no a los deleites, dijo no al mundo. Noé amaba a Dios. Y dice que Dios caminaba con Noé. Eso fue lo que lo sostuvo ese año y tiempos que estuvo ahí y días. Y que nosotros podamos caminar este tiempo que tenemos, que nos toca en esta tierra, puestos los ojos en Jesucristo. Puestos los ojos en Jesucristo. Dios cumplió con su palabra, vino un juicio. Ese juicio se cumplió, pero también vino una esperanza. Y nosotros tenemos esta esperanza y estamos viviendo esta esperanza que es Cristo viviendo en nuestros corazones. Y hoy nosotros, en medio de esta generación maligna, perversa, lo único que nos va a sustentar es la palabra de Dios, hermano. Fíjense, no sé si les pasa a ustedes que la presión del mundo, las cosas del mundo, también nos lleva a tener como a la palabra, tenerla ahí. Cada vez como que la vamos dejando menos. La leemos, pero cada vez como que nos cuesta más leerla. Y esa es la maldad, la perversidad que hay en el mundo, que nos afecta a nosotros los hijos de Dios. Dice que la palabra que en los últimos tiempos el amor de muchos se enfriará. Y Noé entró en el arca con el corazón puesto en Dios. Y que nosotros también podamos hoy, en este tiempo, tener nuestra mirada puesta en Cristo. Y ya en modo de conclusión, podemos ver en este capítulo 8 el equilibrio y la gracia soberana de Dios. La maravillosa fidelidad de Dios. Fiel en la ejecución del juicio y fiel en la manifestación de su gracia soberana. En su soberanía salvó 8 personas. Dios cumplió su juicio sobre esa generación de hombres y mujeres que desafiaron la autoridad de Dios. La revelación divina y el mensaje de Noé fue arrepiéntanse y vuélvanse a Dios. Pero ellos dijeron, no nos vamos a arrepentir. No va a haber juicio. La tierra no va a ser destruida. Y hoy en día ese es el mensaje. Para nosotros también. Arrepentíos. Fíjense que el primer mensaje de Jesucristo, ¿saben cuál fue? Arrepentíos, que el reino de los cielos se ha acercado. Ese fue el primer mensaje de Jesús. Que hay una eternidad sin Dios en el infierno. Es un mensaje que produce rechazo. Que va a haber un juicio. Hoy hablamos de infierno y la gente se burla. No va a haber un juicio. Dios es amor. Pero la misericordia de Dios es grande, hermano. Y nosotros hoy estamos en esa arca. Estamos en esa arca. Pudimos entrar por la gracia de Dios. Y para los que no son del Señor, así como Dios cumplió cuando dijo que iba a haber un juicio y iba a destruir la tierra, dice que va a haber un juicio para todo aquel que no se arrepiente de sus pecados. Y arrepentirse significa volverse a Dios. Eso significa arrepentirse. Pero algunos necesitamos el arrepentimiento, los que somos del Señor necesitamos arrepentimiento para restauración, para santificar nuestra vida. Cada día tenemos que arrepentirnos. Y los que no son del Señor, para salvación. Así que si hay alguno que no es del Señor, corre a Cristo. Corre a Cristo en arrepentimiento, reconociendo que Él murió
por tus pecados. En esa cruz, esa sangre que Él derramó, tiene el poder de salvarte y hacerte un hijo de Dios y escapar de este juicio que viene sobre esta tierra. El tierno amor de Cristo, su dulce amor, no te va a decir que no, si vas en arrepentimiento. Y nosotros necesitamos el arrepentimiento cada día, hermano, para santificar nuestra vida, nuestro corazón. Y la maldad, la verdad es que la maldad cada vez va a crecer más. Esta maldad cada vez va a ser más fuerte, y va a crecer cada vez más esta maldad, que la única forma de caminar en este mundo va a ser enamorado de Cristo. Va a ser tanta la presión para el cristiano que la única forma que vamos a tener de caminar en este mundo va a ser enamorados de Cristo, con nuestros ojos puestos en el cielo mirando a Dios. Y dijo el Señor que cuando vean todas estas cosas, dice que tenemos que levantar nuestra cabeza porque nuestra redención está cerca. Pero busquemos, hermano, esa intimidad con Cristo, hermano. Eso es lo que va a mantener nuestras lámparas encendidas cuando Él venga. Enamorarnos de Cristo, caminar enamorados de Él. Disculpen si fue un poco extenso, pero ese es el mensaje. Caminar en un mundo malvado, pero caminar enamorado de Cristo. Como Noé entró al arca con su corazón puesto en Dios, creyendo en su Salvador, nosotros tenemos que hacer lo mismo.